Apocalipsis capítulo 11, continuamos aquí en nuestro estudio, la revelación de Jesucristo. El título dado aquí son los dos testigos. Y solamente vamos a ver la primera parte de este estudio hoy noche. Apocalipsis capítulo 11, ¿ya llegaron? Todavía digo páginas. ¿Y ahora sí ya llegaron? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Todos traen Biblia? ¿No? Está bien. Comenzando en el versículo 1, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. El versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El versículo 14 dice: el segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Amén. Favor tomar asiento. Continuamos viendo aquí nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Y para este tiempo yo creo que a lo mejor hasta lo tienen memorizado el versículo clave. Apocalipsis 1:19, en 3 partes describe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y estamos aquí viendo la tercera parte, lo que está por venir en el futuro. Ahora, un breve repaso, lo que hemos visto hasta este punto. Hemos visto que el juicio de Dios ha comenzado. Las primeras 4 trompetas fueron sonadas, y la devastación que vino fue sobre la tierra. Y luego en las próximas 2, que es la 5ª y la 6ª, las trompetas demuestran que durante la gran tribulación Dios permitiera que los poderes de los demonios que estaban bajo el mando de Satanás van a forzar, podemos decir, los incrédulos que se sometan a ellos. Y es una época de intenso dolor y sufrimiento, de los cuales no se van a poder escapar ni siquiera por medio de la muerte. Recuerden que estaban pidiendo querer morir y no podían morir. Cuando los primeros 4 ángeles tocaron sus trompetas, el impacto, una vez más, fue sobre los habitantes de la tierra. Podemos decir que fue indirecto, porque fue directamente contra la tierra. Ahora, en cambio, cuando el 5º ángel tocó la trompeta, tanto como el 6º ángel, vimos que el efecto ahora cayó directamente sobre toda la humanidad.
Y comenzando aquí, o comenzando en el capítulo 10 que vimos, hasta el capítulo 11, versículo 14, donde vamos a terminar hoy día, sirve como un interludio entre los juicios que ya vimos de la sexta trompeta y lo que está por venir, la séptima trompeta, que no suena hasta el versículo 15 de este capítulo. Y es aquí en este interludio que es donde nos encontramos, es una pausa. Nos encontramos al punto medio del periodo de la tribulación, o sea, podemos decir a la media semana de Daniel, para entender, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y es donde nos encontramos aquí. Es una pausa antes de que suene la séptima trompeta. Pero nos dice que es durante este tiempo que la bestia rompe su pacto que ha hecho con Israel y revela una furia satánica, podemos decir. Y es aquí que en este lugar es Jerusalén. Y el tiempo es el punto medio del periodo de la tribulación, así que nos encontramos al puro centro, de los 7 años estamos en esa semana. Israel se encuentra una vez más adorando en el templo ha sido restaurado, construido bajo el liderazgo y protección del anticristo. Su verdadero carácter todavía no se ha revelado. Y no podemos, fíjate, porque muchos hacen esto, entiendan esto. No podemos espiritual este pasaje y pensar que esta es la iglesia. Es cuando muchos lo hacen que se les complican las cosas y se meten en problemas porque luego no concuerdan las cosas en la Biblia. En pensar que el templo es la iglesia no funciona. Para explicar este pasaje es imposible. El templo no es la iglesia. Primeramente, ponte a pensar y pregúntate, ¿cómo puede Juan medir la iglesia cuando es un cuerpo invisible? El cuerpo somos nosotros, no es el templo. Un cuerpo de personas. Y fíjate, si el templo es la iglesia, ¿quién son todos los adoradores que ya vimos en la presencia de Dios? Recuerden que el rapto ya pasó a este punto. Ahora, otra razón aquí que no puede ser la iglesia es porque sabemos que la iglesia está compuesta ¿de qué? De judíos y gentiles. Es la iglesia, todos estamos mezclados. Pero aquí, en nuestro pasaje, solamente vemos judíos en el templo de Jerusalén. Así que funciona mejor entender que es el templo literalmente aquí. Recuerda que la iglesia una vez más ya ha sido tomada, el rapto ya pasó, el templo reconstruido. El templo de los judíos es parte de la profecía de los últimos días. Jesús y Pablo, tanto como Daniel, siempre han hecho referencia al templo en los últimos días. Mateo 24:15 nos dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El que lee, entienda. Daniel 9:27 ya lo leímos, pero una vez más dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que están haciendo en el templo. Y es lo que hacen referencia. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el templo, literalmente. Entonces, tenemos que entender que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Hace mucho tiempo atrás, pero vemos que es reedificado en la última semana de Daniel. Bueno, con todo eso dicho, para entender, y quería aclarar, para que no se vayan a confundir,
que estamos hablando de la iglesia. La iglesia ya no está aquí, a este punto, aquí en este capítulo que estamos viendo. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén, ¿no? Los dos puntos que vamos a ver a través de este estudio, solamente nos vamos a enfocar en uno en esta noche. El ministerio de los dos testigos, versículo 1 al 14. Y luego después veremos la séptima trompeta, comenzando el versículo 15 al 19. Ese estudio para otro tiempo. Comenzando con el primer punto, el ministerio de los dos testigos. El versículo 1 nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahora, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. A Juan se le da una caña como una vara de medir. Vara de medir es literalmente una caña. Para entender, ellos en aquellos días, en aquellos tiempos usaban bambú. Bambú, que es una vara derecha, como de 2 o 3 metros de altura aproximadamente, y lo usaban para medir. Y podemos decir que era la cinta de medir del día. Siempre la traían aquí en el cinto, ¿no? Y andaban de construcción. No es cierto, pero era como medían las cosas en esos tiempos, con la vara, la caña. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Y ya vimos que es literalmente el templo. Y no lo podemos espiritualizar y pensar que es la iglesia. Una vez más, Juan, en medir el templo, es simbólico ¿de qué? De tomar posesión de él. Así que medir algo quiere decir que vas a tomar posesión de esa cosa. A pesar de que Satanás se ha tomado control, se ha apoderado del templo, fíjate, Cristo lo va a reclamar. Se lo va a devolver a su pueblo. Así que este templo no lo existe hoy en día, pero es el templo de la tribulación que será finalmente profanado. Así que en el final de Daniel capítulo 9 habla acerca del anticristo, la bestia, el hombre del pecado, y él hará un pacto con la nación de Israel para una semana o el periodo de 7 años, para entender. Pero en medio de esa semana, él romperá el pacto e irá al templo que ha sido construido. Él entrará al lugar santísimo y proclamará que él es Dios y demandará que ellos le adoren como al verdadero Dios. Y esto toma lugar en el medio del último periodo de 7 años. Ahora, este hombre de pecado no puede ser revelado hasta que la iglesia, podemos decir, sea quitada, sea removida. No se puede revelar. Y digo esto, ¿por qué? Porque muchos dicen: no, él es el anticristo. Oh, que esto acá. No, que en Rusia. No, que en esto. Y andan correteando. La iglesia todo está aquí. No se va a revelar hasta que la iglesia ya no esté aquí. Entonces muchos que se están patinando la canica en busca de estas cosas, aquí está la iglesia. Fíjate, así que si vemos la secuencia de eventos, cuando el Señor arrebate la iglesia, el rapto de la iglesia, que es la fuerza que impide que Él tome al mundo hacia Él mismo. Ahora, cuando la iglesia sea removida, entonces este hombre de pecado es cuando aparece en la escena. Toma en cuenta que nosotros como la iglesia somos el staff. Somos lo que está deteniendo las cosas para atrás en este momento. Porque la iglesia está aquí, tanto el Espíritu Santo. Después del rapto ya no va a estar eso aquí. Es la razón que Él va a poder hacer lo que va a hacer. Él se levantará desde la comunidad
europea y comienza a ganar el poder sobre toda la tierra. ¿En qué lugar exactamente? Pues no sabemos, podemos hacer especulaciones, pero fíjate, lo que sí sabemos es que Él será capaz de demostrar su poder, porque Él demostrará todos los poderes ¿de qué? De la oscuridad. Y durante su tiempo habrá, durante el comienzo, un gran periodo de prosperidad. Él será capaz de dar la solución a los problemas que parecen no tener solución. Ponte a pensar. El problema más grande que la nación de Israel tiene es con sus vecinos, los árabes, los musulmanes. Ese es el gran conflicto que existe. El problema, Israel, ellos tienen el deseo, los judíos, de reconstruir su templo. Pero el hecho que los musulmanes han declarado el monte del templo un lugar santo para los musulmanes. Increíble, estuvimos en Israel no hace mucho tiempo atrás. Los musulmanes han construido monumentos. Ahí de Alaska, que es la mezquita más lejana. Y el domo de la roca en el mero lugar del templo. Ahí es donde está el templo y se ven los muros, se ven las piedras, se ve todo del templo de Dios. Pero arriba, todos los musulmanes. Ahí está. Qué gran conflicto. Y increíble. En Jerusalén, cuando estás ahí, fíjate, están los cristianos, están los judíos, están los musulmanes. Y aún están los católicos, porque dicen que ahí es donde está la ascensión de María. Increíble. Ahí en Jerusalén. Pero fíjate, el anticristo hará un pacto con la nación de Israel. Y sin duda, en ese pacto que él tendrá la solución para los judíos. ¿En qué? En la reconstrucción del templo. ¿Y cómo se puede resolver ese problema? Y se me hace interesantemente, a pesar de que pareciera totalmente imposible hoy en día. Aún así, la Biblia nos dice exactamente lo que va a suceder. Y Él hará un pacto con la nación de Israel, sin duda, ¿de acuerdo a qué? Ezequiel 42:20 dice a los 4 lados, fíjate, lo midió, tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Entonces nos da una descripción aquí de lo que se va a construir, cómo se va a construir. El muro es construido y hace una separación, y dice para hacer separación entre el lugar santo, que es el santuario, y lo profano, que es ¿qué? El musulmán, los árabes y lo que tienen ahí. Y es en su solución, la solución del anticristo, que se va a poder construir el templo. Y te voy a decir, es a la parte norte del domo de los musulmanes, de la roca, pero como casi está parte de medio del monte, no le va a dar lugar para el patio exterior del templo original. Es en el patio exterior del templo, era donde los gentiles iban. Ellos no podían entrar más allá del templo. Y es conocido como ¿qué? Como el patio de los gentiles. Entonces lo que se va a construir es el templo, con la excepción de ¿quién? De los gentiles. Así que la reconstrucción en este sitio, el domo de la roca estará con la excepción del patio exterior. Y así es interesante que cuando se le da a Juan esta vara para medir el templo, lo que se le dice. Fíjate el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y qué interesante, fíjate, Ezequiel habla del muro construido para separar. Y aquí que a Juan se le dice, no lo midas porque se le ha entregado a los gentiles. Increíble. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vemos que la ciudad santa será entregada a los gentiles. ¿Para qué? Para que la pisoteen durante 42 meses. 42 meses. Esto es 3 años y medio. La mitad de los 7 años de la tribulación. Los 42 meses dados a los gentiles es la conclusión del tiempo dado a ellos. 42 meses tienen, 3 años y medio. Fíjate el versículo 3, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Ahora, para poder entender que las profecías en la Biblia, podemos decir, son predichas en el calendario babilónico, que es un calendario que contiene 360 días, no 365 como en nuestros años hoy en día. 360 días en un año. Y en decir que de acuerdo con este calendario, 1260 días vienen siendo 3 años y medio. Estos 2 testigos van a profetizar durante este tiempo, este periodo de tiempo, vestidos de cilicio, que es en el tiempo, aquí podemos decir que la ciudad santa, Jerusalén, es entregada a los gentiles. Todo ese tiempo, 3 años y medio, vestidos de cilicio. Significa que los testigos están de duelo por el mundo que no se ha arrepentido, a quienes ellos les están profetizando. Mateo 11:21 dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Entonces vemos que estos 2 testigos tendrán el ministerio de arrepentimiento. Por eso están vestidos de cilicio. El versículo 4 nos dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces vemos que estos 2 testigos son llamados 2 olivos y candeleros delante de Dios. Y son comparables a Zorobabel y a Josué, que volvieron ¿a qué? A fundar, a construir a Israel después de la cautividad. Zacarías 4:3, y juntó a él 2 olivos, él uno a la derecha le depositó y el otro a la izquierda. Zacarías 4:11 al 14, escucha lo que dice. Dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan los dos ramos de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y esto, podemos decir, ha sido interesante, un efecto interesante para Zacarías ver esto. Pero el principio importante aquí para entender, para estos y para todos los testigos del Señor, es que su testimonio para la verdad no es con el ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, es lo que dice la palabra de Dios. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová
a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, entiende lo que está diciendo aquí. Es con el poder del Espíritu que las cosas se entienden, que podemos aplicar, que podemos entender lo que se ha dicho. Y luego fíjate, el versículo 5 dice: y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y si nos recordamos, Elías clamó, ¿para qué? Para que descendiera fuego, para consumir el enemigo. Versículo 6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y si recordamos, Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Yo digo, wow, fíjate, oró, se puso a orar fervientemente para que no lloviese, y no llovió. ¿Por qué? 3 años, 6 meses. O sea, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, o la media semana de Daniel. Yo digo, wow, increíble, increíble. Entonces, es muy posible que uno de los 2 testigos aquí sea Elías. Pero ¿quién es el otro testigo? ¿Quién es el otro? Y dice: tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. De las plagas que hubo en Egipto, una de ellas fue que las aguas se convirtieron en sangre, el río Nilo. Tanto las demás. ¿Puede ser Moisés? Ahorita veremos, pero yo creo que lo que sí podemos decir con certeza es que ellos, los 2 testigos, tienen poder como Moisés en convertir agua en sangre. Y esta es una de las razones que algunos creen que este es el otro testigo, que es Moisés. Pero la pregunta de la hora es: ¿quién son? ¿Quién son los 2 testigos? Y se me hace importante, claro, ver lo que la Biblia dice acerca de esto. Quiero que entiendan que hay 3 puntos de vista aquí. 3 puntos de vista principales, porque yo digo principales porque hay muchos. Te pones a leer comentarios y sacan diferentes cosas. Pero hay 3 puntos de vista principales sobre la identidad de estos 2 testigos aquí en Apocalipsis. Primero, Moisés y Elías. Segundo, Enoc y Elías. Y el tercer punto es 2 creyentes que no conocemos, desconocidos, a quienes Dios llama para ser tus testigos en estos últimos días. Fíjate, el primer punto, Moisés y Elías son vistos como posibilidades de los 2 testigos. ¿Debido a qué? Al poder de los 2 testigos para convertir el agua en sangre, tanto como Moisés en Éxodo 7, y Elías con su poder para destruir a las personas con fuego, Segunda de Reyes capítulo 1. Y dices, no, pues ese es, ¿verdad? Ese ya es. Pero lo que ayuda, fíjate, verdaderamente ayuda a este punto de vista, es el hecho de que Moisés y Elías aparecieron con Jesús en la transfiguración. Mateo 17, 3, versículos 3 y 4. Y además,
La tradición judía espera que Moisés y Elías regresen en el futuro. Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías profetizó que el regreso, el retorno de Elías. Y los judíos creen que la promesa de Dios levantará un profeta como Moisés y exigía también su regreso. Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, muy posible que sean estos dos, Moisés y Elías. Pero el segundo punto, también Enoc y Elías son vistos como posibilidades de estos dos testigos, ya que son dos personas a quienes Dios, recuerda esto, los tomó al cielo. No vieron la muerte. Ellos no vieron la muerte. Génesis 5:24, tanto como Segunda de Reyes 2:11. El hecho de que ni Enoc ni Elías han experimentado la muerte parece darle credibilidad a que ellos son tanto el derecho de experimentar la muerte y la resurrección, ya que los dos testigos se pasaron a través de esta experiencia. Muchos de los que son de esta opinión lo hacen, ¿por qué? Porque Hebreos 9:27 nos dice que todos los hombres mueren una sola vez. Pues en este es el caso. Aquí se descalifica a Moisés de ser uno de los dos testigos, como Moisés ya ha muerto. Pero hay varios otros en la Biblia también que han muerto y murieron dos veces. Lázaro, Dorcas, la hija del príncipe de la sinagoga. De modo que realmente no hay razón por qué debemos de eliminar a Moisés. El tercer punto de vista es que aquí en Apocalipsis 11 no nos identifica o no nos da una identidad famosa de los dos testigos. Si su identidad eran Moisés y Elías o Enoc y Elías, ¿por qué guardar en silencio de esto en la Escritura? En esta Escritura. Ahora, claro que Dios es perfectamente capaz de tomar dos creyentes ordinarios. Lo hace todo el tiempo. Y usarlos en cumplir las mismas señales y milagros que Moisés y Elías hicieron. Pero no hay nada en Apocalipsis 11 que nos obliga a asumir de la identidad famosa o ser del Antiguo Testamento de estos dos testigos. Pregunto, ¿cuál es el punto de vista correcto? ¿Cuál es? Pues les voy a decir que los tres puntos de vista, yo creo que son interpretaciones válidas. Cada uno como cristianos podemos tener una opinión o la otra de estos tres puntos de vista. Pero la identidad de los testigos es una pregunta que nosotros como cristianos en realidad no podemos completamente contestar. Y en sí no debemos de ser dogmáticos con nuestro propio punto de vista. Porque a veces la gente se aferra. No, que tenemos que estar abiertos. Primeramente, recuerda, estamos viendo algo en el futuro que Juan nos está permitiendo ver y entender. Pero, ¿me preguntas a mí qué pienso yo? En mi opinión, yo creo que uno de ellos es Elías y el otro, no sé. Solo supongo que si Dios quisiera que nosotros entendiéramos o supusiéramos, no, Él nos lo hubiera dejado bien claro. Porque Él sabe que nosotros tenemos una mente de chícharo y no podemos captar, entonces Él nos lo hubiera hecho bien claro. Pero no lo puso claro para nosotros.
Entonces, es cuestión de entender lo que está pasando aquí para que no vengan y traten de confundirlos. Especialmente querer hacerlo espiritual, que esta es la iglesia, que estos testigos son esto y que no. En realidad no sabemos. Pero tenemos las escrituras que verdaderamente concuerdan ahí. Pero sabemos, la mente de chícharo no nos permite captar la verdad de eso. El versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Vemos que cuando acaben el propósito de su venir, cuando cumplan la obra del Señor, la bestia, el anticristo, los matará. Y esto, fíjate, no va a sorprender a Dios. Es Dios el que sabe cuántos días tenemos. Él nos ha dado los días. Es Dios que permite que nuestra vida termine. Es solo cuando terminamos o completamos el propósito que Él tiene para nosotros, que Él nos dice: ya es tiempo que te vengas a casa. Increíble. Que son indestructibles, no los pueden destruir mientras buscan cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Porque Dios no había terminado con ellos. Pero al fin la bestia hace guerra contra ellos, los vencerá y los matará. El versículo 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y vemos que en sentido espiritual Jerusalén se llama Sodoma y Egipto. Es donde nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén, fíjate, será como Sodoma y Egipto. Fue en este mundo pecaminoso que nuestro Señor Jesús fue crucificado. Sodoma es el modelo de ¿qué? De la degeneración moral. Y Egipto el modelo de su difunda idolatría, los cuales pusieron a Jesús en la cruz. ¿Qué? Nuestros pecados. Vemos que el anticristo los mata. Sus cadáveres quedan ahí en la calle. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Fíjate, por 3 días y medio sus cuerpos quedan ahí tirados como basura en la calle y no permiten que sean sepultados. Ahora, ponte a pensar, ya es posible aún ahorita. Ya es posible. Si prendes la televisión, Telemundo, Galavisión, Telefutura, TV Azteca, vemos que tenemos la tecnología en lugar para que todo esto pueda ser visto por todo pueblo, tribu, lengua y naciones. Ya existe la tecnología para hacer esto. Pero es increíble ver la reacción del mundo sobre esto. En ver a 2 hombres tirados en la calle, muertos, y se convierte ¿qué? Como en un show. Tirando una gran fiesta, un party, y no dejan que sus cuerpos sean enterrados. Fíjate el versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra bien contentos, happy, se regocijan y hacen un tipo de Navidad satánica, podemos decir, enviándose regalos unos a los otros. Y estos testigos los habían atormentado. ¿Cómo los atormentaron? ¿Cómo atormentaron al mundo? Nosotros sabemos que la verdad duele. Pero la verdad que ellos predicaban
Era el mensaje de arrepentimiento. Somos pecadores y necesitamos al Salvador. Necesitamos a Cristo Jesús. Y mira cómo ellos están actuando. Por lo que ha pasado. Increíble. Ahora la cosa se pone interesante. Después de 3 días y medio. Después de 3 días y medio de celebración. Te pones a pensar los desastres que pasan hoy en día. Un equipo de béisbol, de fútbol, ganan un campeonato y la gran celebración. Destruyendo carros, vecindades. Y aquí es lo que están haciendo. Una gran celebración mundana. Después de 3 días y medio de su par y de su celebración en la muerte de estos 2 profetas. Mira lo que dice el versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¡Wow! No sé si decir wow o wow. Porque en realidad, no. Todo esto está en la televisión. Recuerda que todo se está viendo, toda lengua, toda ciudad, todo pueblo, todos están viendo esto. Y el espíritu de vida entra en ellos. Y se levantan. Apaguen la televisión. Cámbienle el canal. ¿No? Estos muertos. Mejor póngale el juego. ¿No? En medio de su celebración, de estar comiendo pepitas, palomitas, churros, no. Dios levanta a estos 2 profetas. Los levanta. Yo creo que quisieron apagar sus cámaras a tiempo para que el mundo no viera este gran milagro de Dios. Pero no sucedió a tiempo. Porque dice cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Te imaginas? El versículo 12 dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Todos no pudieron ver lo que sucedió, pero ahora oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Subid acá. Muchos vieron la resucitación de estos 2 testigos y luego experimentaron que el rapto de ellos, verlos a ellos ser arrebatados. Subid acá. La misma orden que se le dio a Juan. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá. Y es más, la misma enseñanza del rapto, ser arrebatados. Primera de Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. No es nada imposible para el Señor. Se ha arrebatado toda la iglesia. Todos nosotros que creemos estamos en espera del Señor. Ahora, una vez más, algunos creen que aquí, en donde estamos en nuestro estudio, lo que acabamos de leer es una referencia ¿de qué? Del rapto de la iglesia. Y no lo es. Pero allá tú, si tú lo quieres creer, allá tú.
Tienes todo derecho a estar equivocado, pero bueno, allá tú, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 13. Nos dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Increíble. Este gran terremoto destruyó una parte de la ciudad, pero el número de hombres que murieron fueron 7,000. Ponte a pensar todo lo que han visto. Increíble, todo lo que han visto. Y aún así no se arrepienten. Tuvieron los 2 testigos por 3 años y medio. Y todo lo que les hicieron del mensaje ¿de qué? De arrepentimiento. No lo recibieron. No se arrepienten. ¿Le dan gloria a Dios y siguen en su temor? Terror, más bien dicho. Pero no es lo suficiente para quebrantarlos, para que se puedan arrepentir de sus pecados. Hoy en día hay muchos. Hay muchas personas que se sienten mal de sus pecados. Ay, me siento mal. Ay, hermano. Ay, pastor, me siento tan mal. Pero es remordimiento. No te sientes tan mal para arrepentirte, pero te sientes tan mal que es simplemente remordimiento. No es lo suficiente para cambiar. No están dispuestos a arrepentirse e invitar a que Jesús sea su Señor y su Salvador. Creer en Él. Ay, pero me siento mal. Vienen a la iglesia, se sienten bien por un momentito porque recibieron un poquito, pero se regresan y no cambian. No cambian. Te pregunto, ¿hay remordimiento o arrepentimiento en tu corazón? Solamente tú puedes contestar esto. Es aquí que termina el segundo ay. Pero existen 3 ayes. Y se me hace increíble que reconocen que es Dios el que ha hecho todo esto. Y no se quieren arrepentir. Y es difícil, porque la iglesia ya no está. Es difícil porque el Espíritu Santo ya no está. Pero aún reconocen que es Dios. Muy posible que si se hubieran arrepentido, es muy posible que Dios tuviera misericordia de ellos. Pero no será así. Fíjate el versículo 14. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Y aquí vamos a terminar por hoy. Vamos a seguir en nuestro estudio para la próxima vez que nos veamos. En el mismo canal, a la misma hora. No se lo pierdan. Aquí vamos a estar. Pero ¿qué es la aplicación aquí? ¿Qué es lo que podemos tomar de nuestro estudio en esta noche? Primeramente, en ver el ministerio de estos 2 testigos, para mí es simplemente increíble ver cómo pudieron ser usados. ¿Cómo te está usando Dios? ¿Qué testimonio estás dando o dejando? ¿Qué testimonio vas a dejar? Segundo, mi oración es que nuestras vidas sean una reflexión de nuestro Señor Jesús. Que lo vayamos a reflejar a Él en nuestra vida. Que las personas
estén incómodas con nosotros. ¿Por qué? Porque la luz expone el pecado. Estos testigos era lo que estaban haciendo, por eso el mundo estaba incómodo con ellos. Que nuestro Señor nos ayude a dar buen testimonio. 3. Hay que dar testimonio de nuestro Señor, de darles toda oportunidad a las personas alrededor de nosotros para conocer a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. 4. Deja preguntarte, ¿qué te enseñó el Señor en este estudio? Quizás, te pregunto, ¿es tiempo que verdaderamente te arrepientas? Que no solamente haya remordimiento en tu vida, pero entrégate por completo para que tengas un verdadero cambio en tu vida. Cuando le damos ese lugar al Señor, te voy a decir, las cosas cambian muy rápido y siempre es para lo mejor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor siempre nos da lo mejor. Amén.